Bueno, bienvenidos de regreso. Ahora tendremos la conferencia magistral llamada Desarrollo Regional y Transformación Digital. En esta ponencia, el doctor Gallardo hablará sobre el desarrollo regional y su necesidad para una verdadera transformación digital. Y el término transformación digital ha sido utilizado por décadas en distintas empresas. Sin embargo, actualmente aplica no solo a zonas ampliamente pobladas, sino también y de forma creciente a comunidades y regiones rurales. El doctor Gallardo expondrá casos con ejemplos de cómo varias regiones podrán concientizar, planear e implementar planes para que éstas se transformen digitalmente de forma exitosa. Estará a cargo, como les digo, del doctor Roberto Gallardo, director del Centro para el Desarrollo Regional de la Universidad de Purdue y profesor asociado de Economía Agrícola. Y tendremos la participación activa de Vanessa Fuentes, directora de comunicaciones de Todo Fibra Óptica, y de José Manuel Enríquez, CEO y fundador de Todo Fibra Óptica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Andrea. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Ahorita voy a compartir la pantalla para que vean las diapositivas, pero antes que nada, gracias por la oportunidad. Creo que esto es excelente. Es un tema muy, del que se habla bastante, sobre todo por COVID, ¿no? Entonces, yo les voy a dar una perspectiva que les voy a compartir tendencias, algunos conceptos no académicos, pero sí necesarios para poder como que echarle raíz a la fibra óptica. Lo que yo le digo a las comunidades con las que trabajo es que la fibra óptica cuando llega es el primer paso. Muchas veces creen que ya llegando la fibra óptica ya la hicieron y no, es el primer paso. Entonces, les comparto mi pantalla aquí para que vean. ¿Sí se ve, Andrea? Sí. O está enviándose. Listo, creo que ahí está. Pues bueno, de nuevo voy a empezar con algunas definiciones, algunas tendencias y al final voy a cerrar con dos casos de estudio que hemos hecho aquí en Indiana. De antemano, una disculpa, hay algunas imágenes que están en inglés que no pude traducir, pero hice el esfuerzo de traducir todo lo posible. Así es que por favor discúlpenme si hay algunas cosas en inglés, pero intentaré dar el contexto en español. Aquí empezamos con esto. Ahí está una foto del internet cuando era bebé. Esto fue hace 53 años. Miren, lo que yo les digo a las comunidades y regiones con las que trabajo es, fíjense dónde estaba, fíjense dónde está ahora y lo más importante es dónde estaremos en 50 años. Entonces es importante como para mantenerlo en cuenta. Los investigadores no se ponen de acuerdo en exactamente en qué es, cuándo empezó la era digital o qué es, pero sabemos que se comporta de esas cuatro maneras. Tiene un comportamiento exponencial, es digital obviamente, permite la combinación de tecnologías, de ideas y es disruptiva. Ahorita les voy a compartir algunos ejemplos a qué me refiero, pero es muy importante saber que estamos en un proceso de cambio que seguramente ocurrió cuando se movió del área agrícola a la era industrial. Ahorita estamos pasando de la era industrial a la era digital. De nuevo, no sabemos cuándo empezó. Hay algunos que dicen que empezó en el 2007 con el lanzamiento del iPhone. Otros dicen que no, que empezó en los 90s con Windows y las PCs y demás. No sabemos, pero sabemos que es exponencial, sabemos que es digital y sabemos que permite combinar ideas, combinar tecnologías y es disruptiva. O sea que es importante de tener eso en cuenta. ¿A qué me refiero con exponencial? Bueno, no sé si alguno de ustedes tuvo un bochito, un escarabajo en los viejos tiempos, 1973, pero esta es una analogía muy poderosa. Dice que si los chips electrónicos hubieran mejorado al mismo ritmo que el famoso bochito, este bochito en el 2015 alcanzaría casi 500,000 kilómetros por hora, tendría un ahorro de combustible de 850,000 kilómetros por litro y costaría 4 centavos de dólar. Así es como se está revolucionando los chips electrónicos y es por eso que se permite ver lo que está pasando ahorita, como les decía antes, del cómo la internet era antes y cómo es ahora y cómo será. Esto es muy importante porque esto también ya está
trasladándose a la sección de comunidades y de áreas regionales. Aquí les comparto dos estudios. El primero, a la izquierda, lo comisionó Amazon. Y de nuevo, una disculpa que estos son datos céntricos a Estados Unidos principalmente, pero creo que tienen importancia para ustedes también, para que vean literalmente lo que se está viviendo acá, que es muy probablemente lo que les toque a ustedes, y es mejor si pueden ver lo que pasó y evitarlo. Pero aquí vemos que Amazon concluyó que si todos los negocios aquí en Estados Unidos en áreas rurales podrían utilizar al 100% su potencial digital, se generaría un impacto económico en la economía de 47 mil millones de dólares por año y se generarían 360 mil empleos en 3 años. Pero ¿qué se necesita para llegar a eso? El primer gráfico a la izquierda es la conectividad, de lo cual la fibra óptica es parte crítica de eso. Pero también es que los negocios puedan adoptar tecnologías nuevas, que se animen a tener una presencia en línea, que sepan lo de los artistas, escuchaba en la presentación anterior, que los artistas tengan una manera de participar en la economía y demás de manera virtual es muy importante, pero se dice fácil, pero es complicado. Es un tema de educación ahí que hay que enfocarse. También es importante que haya la fuerza laboral con las habilidades necesarias para esto. Desafortunadamente, estamos viendo aquí en áreas rurales en Estados Unidos que muchas empresas pequeñas no tienen los empleados con las habilidades necesarias para que hagan la transformación digital. Eso es muy, muy, muy importante. Es algo que se tiene que considerar. Del lado derecho pueden ver un estudio del Buró de Análisis Económico. Es como el INEGI en México, muy similar. Pero te menciona que la economía digital contribuyó o fue parte del 10.2% de la economía americana. Este número sigue aumentando, sigue mejorando. El punto es que se está digitalizando todo. Antes de COVID ya se observaba esa tendencia, pero ahora, después de COVID, creo que se va a hacer todavía mucho más rápido. Y si no tienes fibra, si no tienes esa mentalidad, si no tienes esa visión, pues vas a tener problemas o vas a tener serios problemas en cuanto a desarrollo económico y comunitario. Por ejemplo, teletrabajo, eso es una estrategia que áreas rurales están persiguiendo muy agresivamente aquí en Estados Unidos y en todos lados, de verdad. Y la parte crítica de eso es, de nuevo, la fibra óptica. Pero aquí hicieron un estudio en mayo del 2020, cuando estaba la pandemia en su apogeo, y se dieron cuenta que 42% de trabajadores en Estados Unidos llegaron a trabajar de casa, 42%, pero este 42% generó 2/3 de la economía económica, de la actividad económica del país, 2/3. Entonces ahí se dieron cuenta que efectivamente el teletrabajo es una opción, pero la pregunta de nuevo, tienes la conectividad, tienes la habilidad y tienes la mentalidad tanto del patrón como de los trabajadores para teletrabajar. Ahora, no todos los empleos se puede teletrabajar, eso se entiende, pero los que sí, puedes atraer esos a tu comunidad, a tu región, o puedes ayudar a tus residentes a que obtengan esas habilidades y puedan conseguir esos trabajos, porque en general, en promedio, pagan un poco mejor que el promedio en sí. Ahora, noten que solo 36% de estos 42% sintieron o tuvieron la conectividad adecuada. Aquí, de nuevo, la fibra óptica es muy, muy importante porque te ofrece esas conexiones más rápidas, simétricas, y eso ayuda. Pero es importante notar que aún así, que solo el 36% tuvieron la conectividad adecuada, aún así lograron ser productivos y generar 2/3 de la actividad económica del país. Así es que los invito a imaginarse qué pasaría si tuvieran el 100% la conectividad adecuada, y no solo en Estados Unidos, en todos lados. Yo creo que eso es algo que es muy importante de considerar. Ahora, en cuanto a innovación, nuestros compañeros de áreas urbanas dirán, bueno, ¿sabes qué es economías de escala? Necesitas mucha gente para innovar. Este estudio es muy interesante porque encontró que la distancia promedio entre inventores se ha triplicado
desde 1975 hasta el 2015. Ahora, no estoy diciendo que estar juntos unos a los otros físicamente no es importante, claro que sí, pero lo que quiero decir es que se está empezando a ver este cambio, que la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, empiezan a usar más y más esta tecnología para colaborar y ser productivos. Por ejemplo, les quiero mostrar un video de una tecnología que está surgiendo, pero lo que yo les quiero decir es que no intenten esto en una conexión que no sea de fibra óptica, porque se van a volver locos. Entonces, aquí les pongo el video. So whether you're on a desktop computer, something else on your phone, all the visual devices are seamlessly tied together between the infinite workspace. De nuevo es en inglés, pero el punto que ya vieron es que si antes de COVID ya se estaba colaborando, se estaba inventando, se estaba innovando, imagínense con aplicaciones que tienen el trabajo remoto casi en su DNA, ¿no? En su ADN. Pero esto requiere hologramas, requiere conexiones muy rápidas, estables, que en las que puedas confiar, que no se te vaya a desconectar, que no se te vaya. Entonces, imagínense lo que viene. Y lo más bonito de todo esto es que, de nuevo, no tienes que estar en Lima, no tienes que estar en la Ciudad de México, no tienes que estar en áreas que tradicionalmente estaban asociadas con este tipo de innovación, con este tipo de actividad. Entonces, es importante mantener eso en mente o tener eso en mente. Ahora, aquí en Indiana hicimos un estudio hace 4 años en el que concluimos que por cada $1 que se invierte o se invertía en banda de ancha rural, el impacto económico eran $4 en la economía local. 4. O sea, por cada uno te regresaban 4 en promedio. Y lo que causaba esos $4 principalmente era telemedicina y educación de adultos. Y esto es pre-COVID. Entonces, imagínense lo que es ahora. Mi punto es que inviertan en fibra, vale la pena. Simplemente con este estudio se puede ver que tiene un impacto muy positivo y sin contar todos los beneficios y todo lo que viene después, es lo que voy a hablar en unos momentos, pero es importante que sí vale la pena. Ahora, tengan en mente que hicimos este estudio antes de COVID, donde teníamos que hacer el caso, teníamos que convencer a la gente que la fibra, que la banda ancha era importante. Ahora por COVID, pues ya la gente medio entiende más, pero hace 4 años no era el caso. Entonces, estos $4 yo creo que ahora son más altos, debido de nuevo a la transformación digital que aceleró COVID. ¿Cuáles son los beneficios? Hemos tenido mucha investigación en cuanto a banda ancha. Antes era como rumores, se sabía que era bueno, pero no había nada así como que científico, estudios y demás. Ahora sabemos que afecta de manera positiva el ingreso del hogar, los niveles de empleo, la atracción de empresas. Las empresas deciden dónde ir dependiendo si sus trabajadores, si sus familias van a tener internet de banda ancha. Las ganancias de las empresas también ya se documentó que la banda ancha tiene un impacto en esto. El valor de las viviendas. Aquí en Estados Unidos, en áreas rurales, estamos escuchando más y más que hay casas disponibles, pero que no tienen banda ancha, no se venden o se tardan más en vender. Entonces, eso ya está teniendo un impacto muy, muy importante. Productividad laboral también es sabido, documentado que banda ancha ayuda en este aspecto. Y también últimamente han salido que las áreas que tenían mejor internet o más rápido tuvieron una mortalidad más baja por COVID. Entonces, de nuevo, antes se sabía, se especulaba, ahora ya tenemos estudios que se han hecho que confirman que este efectivamente es el caso. También hemos visto en los estudios que la adopción y el uso es más importante que la disponibilidad. Con esto no quiero decir que obviamente si no tienes fibra pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Pero muchas veces la fibra está disponible pero la gente no la adopta, no la usa.
Entonces, eso es muy, muy importante, porque estamos viendo aquí en Estados Unidos que un factor muy importante es el costo. Es muy cara esa suscripción y la gente no se suscribe y entonces se pierden de todos estos beneficios que podrían beneficiar a sus comunidades y a ellos como individuos y a sus familias. Al final del día, estas son las tendencias, pero al final del día lo que yo les quiero hacer que se pregunten cada día que se despiertan es esto. ¿Mi comunidad es digitalmente incluyente? ¿Sí o no? Porque, de nuevo, si no eres incluyente, podrás tener la infraestructura de la fibra óptica, pero no te va a servir de mucho. Tendrá un impacto, pero muy limitado. Pero si tu comunidad es digitalmente incluyente, ahí sí ya estás hablando de el paso necesario para una transformación digital. Entonces, esto es muy importante. Pero ¿a qué me refiero con ser digitalmente incluyente o qué es la inclusión digital? Aquí es donde les pido que vean que hay muchas definiciones, pero la que más me gusta y la que más he usado es la que se refiere a la adopción de tecnologías de banda ancha y su uso significativo para beneficios sociales y económicos. ¿Ok? Muchas veces se cree que la infraestructura es la brecha digital solamente y resulta que no. Si ven a la derecha, el concepto de la inclusión digital ha ido evolucionando. Hace mucho tiempo, en los 90s, se pensaba que la brecha, lo que se le denomina brecha de primer nivel, era si tenías acceso sí o no. Y yo sé que hay áreas que todavía hay que construir. No estoy diciendo que no es importante, pero mi punto es que el concepto ha evolucionado. Entonces, antes se enfocaba en el sí o no, ¿lo tienes sí o no? Después se está viendo que diferentes grupos usan la tecnología de maneras diferentes. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Será porque no se sienten cómodos, seguros? ¿Será porque no están expuestos a los beneficios, a los usos? ¿O será que no tienen las habilidades necesarias para usarlo de manera que les contribuya y les sirva como individuos? Y el tercer nivel es qué resultados tiene el hecho de que usas el Internet de manera diferente. Quizás tienes una conexión lenta, quizás tienes una conexión que se anda desconectando a cada rato, pero al final del día, ¿cuáles fueron los impactos económicos, personales, culturales y sociales? Ahí es, audiencia, donde se ve claramente la conexión entre el desarrollo regional o desarrollo rural con la banda ancha. Es el hecho de que actividades en línea pueden y deben terminar en beneficios fuera de línea o cuando ya no estén en la vida real, pues. Entonces, acuérdense de esto. Y las dimensiones de la inclusión digital son 5. Desafortunadamente, muchas comunidades se quedan atoradas en el número 1. ¿Tengo la banda ancha ampliamente disponible y económica? Sí, listo. Todo va a ocurrir por magia. La transformación digital va a ocurrir por sí sola y no, debemos de ser estratégicos y conscientes de lograr esto. También incluye dispositivos electrónicos. Vemos que los adultos mayores padecen más o les afecta más la falta de dispositivos que les sirvan a ellos, no necesariamente la conectividad. Entonces, esto es importante. No todos son afectados por la falta de conectividad, pero otros son los dispositivos. La alfabetización digital es crítica, es muy importante. Ahorita voy a mostrar otros indicadores al respecto, pero muchas veces tienes la conectividad, quizás tengas los dispositivos, pero si no tienes las habilidades o la alfabetización digital, pues volvemos a estar en el punto de partida. Soporte técnico también es muy importante y obviamente el contenido y aplicaciones en línea que fomenten la autosuficiencia, la participación y la colaboración. Me hubiera encantado escuchar la presentación de mi tocayo antes, porque eso se ve que se diseñó esa plataforma con ese uso artístico en mente, porque no sé si se dan cuenta, la mayoría de las aplicaciones que tenemos hoy en día fueron diseñadas en un ambiente urbano. ¿Qué pasaría si se empezaran a diseñar aplicaciones con un punto de vista rural o artístico? Vamos a ver cosas muy innovadoras, cosas muy buenas. Pero entonces es importante, todo esto es parte de la inclusión digital. Entonces, si te despiertas y dices, mi comunidad es digitalmente incluyente, sí o no, tienes que considerar estas
5 dimensiones. Porque aquí venimos ya al desarrollo económico, donde se sigue este modelo es muy tradicional. Creas mediante emprendedurismo, creas industrias o creas negocios, o atraes, ¿verdad? Atraes industria, o retienes o expandes. Son los 4 modelos que el desarrollo económico tradicional se enfoca. ¿Ok? Se han de estar preguntando, bueno, y ser incluyente digitalmente, ¿dónde entra? Bueno, esto es muy limitado al desarrollo económico, pero el desarrollo comunitario es aún más importante. Hay un marco teórico que se llama capitales comunitarios, en el que te muestra que cualquier comunidad, para que sea resiliente, empoderada, saludable y próspera, tiene que tener estos 8 capitales, incluyendo el digital. Aquí es donde se hace la conexión firme entre por qué la inclusión digital en sus 5 dimensiones que les compartí, en los 3 niveles que les compartí, donde embona con el desarrollo comunitario y económico. Si solo te enfocas en el desarrollo económico, pierdes, porque te estás enfocando en la creación, atracción, retención y expansión, pero si te enfocas en el desarrollo comunitario, entonces ya tienes una perspectiva más amplia y la inclusividad digital entonces juega un papel mucho más importante. Y les prometo que esta es la última diapositiva académica y aburrida, pero creí que era importante que entendieran estos conceptos para que realmente le saquen provecho a la fibra, ¿no? Que es últimamente lo que queremos. El capital digital básicamente se refiere a lo que mencionaba, que actividades no virtuales resulten en actividades en línea, beneficios, pero todo eso es afectado por recursos disponibles. Imagínense ustedes si nuestras comunidades indígenas, si nuestras comunidades de bajos recursos tuvieran el mismo acceso a la conectividad que áreas más pudientes tienen o no indígenas. Imagínense que tuvieran las habilidades que tienen en otros sectores. ¿Qué sería de esa comunidad? ¿Con qué desarrollarían? ¿Qué inventarían? Y eso es el hecho de que por no ser digitalmente incluyentes es que tenemos estas diferencias que a su vez llevan a inequidades y problemas socioeconómicos. Y jóvenes, solo celulares no es la solución. Es muy caro. Aquí en Estados Unidos es muy caro que solo puedas accesar el Internet mediante tu móvil o tu celular. Mucha gente dice, bueno, la brecha digital es un mito, todo el mundo tiene celulares con datos a Internet. Bueno, el problema es que tienen datos limitados y son muy caros, las pantallas son más pequeñas, es un problemón y no es la solución. Cuando te enfocas solo en celulares no es la solución. Es más, vas a hacer la brecha más amplia, de hecho. Otro problema que se está teniendo es lo que llamamos de velocidades de subida y descarga asimétricas, que la fibra óptica no tiene este problema, pero otras tecnologías sí. Y es básicamente como si estuvieras yendo en una dirección en un camino de grava contra una autopista de 6 carriles. Es muy diferente. Yo aquí, en mi trabajo con áreas rurales de Estados Unidos, de Canadá, México, Colombia, he escuchado historias de empresarios que pierden algún contrato porque su velocidad de subida fue un poquito muy lenta y perdieron ese contrato. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que antes era más popular o era sabido que la descarga era lo importante porque consumíamos, pero ahora que también producimos, la velocidad de subida de tu conexión es muy, muy importante y la fibra óptica te puede dar este nivel simétrico. Aquí les voy a compartir algunos datos, de nuevo enfocándome en Indiana, porque este es otro problemón. Y no sé si José o los otros ponentes lo han visto, pero los datos para saber dónde hay internet y dónde no, es un problema. Nadie se pone de acuerdo. Hay muchas maneras de hacer eso y es muy importante saber dónde no hay para invertir, ¿cierto? Bueno, aquí en Estados Unidos les digo que es un problemón, pero problemón grandísimo. Y ahorita les voy a enseñar algunos mapas de Indiana, del estado donde estoy, para que vean a qué me refiero. Este mapa muestra en las áreas grises
donde según esto hay conectividad de al menos 25 megabits de descarga y 3 megabits de subida, ¿ok? Las áreas naranjas muestran áreas donde no tienen acceso a estas velocidades, y entre más oscuro es el color naranja, quiere decir que hay más densidad de viviendas en esa área en particular. Entonces noten 25 de descarga, 3 de subida, que es la definición oficial de banda ancha aquí en Estados Unidos, que está cambiando, pero es la oficial al momento. Miren cómo se ve el estado, ¿verdad? Encuentras algunas áreas, ok, vamos por allá, vamos por acá. ¿Qué pasa cuando le subes a 100 megabits de descarga y 20 de subida? Las áreas naranjas crecen. Entonces, ¿dónde invierto? ¿Cómo defino la banda ancha? ¿La defino como 25/3? ¿La defino como 100/20? ¿Cómo la defino? Entonces es un problema muy grande. Y luego, si usamos pruebas de velocidad, noten que el área gris se redujo bastante. Entonces, de nuevo, ¿dónde empezamos? Es un problema muy, muy grande. Esto es con la conectividad solamente, pero también tenemos impactos económicos o grupos sociales que no están beneficiándose o están en el lado equivocado de la brecha digital. Aquí ven en Indiana, en el año 2020, el porcentaje de viviendas con solo móviles o sin dispositivos fue 25% de viviendas tenían solo móviles o sin dispositivos o celulares, ¿verdad? Después vemos en áreas rurales, que es la barra verde más oscura. Después vimos viviendas con solo celular o sin acceso a internet. También miren las cantidades. Es impresionante que sea el 2020 y estemos hablando de estos números. Vemos el porcentaje de menores con computadora pero sin internet, y adultos mayores, etcétera. Estas son maneras en las que nosotros podemos dar el mensaje de que miren, es un problema y depende de dónde te enfoques. Esto es muy importante para el desarrollo regional, es entender qué está pasando o cuál es la perspectiva en tu región. Aquí se ve por ingreso de vivienda. De tu lado izquierdo empezamos con viviendas que ingresan menos de $10,000 al año, y si a la hora te vas moviendo hacia la derecha, ves que terminamos con viviendas que ingresaron $75,000 o más por año. Y es el porcentaje de casas sin internet. ¿Quién está en el lado equivocado de la brecha digital? Los menos pudientes, ¿no? Entonces ese es un problema de inequidad muy, muy fuerte. Y también se ven las diferencias urbanas y rurales. Aquí se ve también las velocidades de descarga y de subida de Estados Unidos, de Indiana y de las áreas urbanas, suburbanas y rurales de Indiana. Vemos que de nuevo, en general, no son simétricas, número uno, pero número dos, las áreas rurales tienen menos velocidad. Los agricultores padecen muchísimo, se está trabajando en eso, pero está muy, muy complicado el problema. No hay conectividad en el campo, se están trabajando en soluciones inalámbricas sobre todo, pero es un problemón muy, muy grande que se está viendo. En cuanto a la fuerza laboral, aquí les enseño que en la década pasada, Indiana generó más o menos 281,000 empleos. De esos, el 63% requirieron un nivel de habilidades digitales intermedias o avanzadas. 63%. Si tu fuerza laboral solo tiene habilidades digitales bajas o básicas, automáticamente no pudieron haber obtenido o participado en 63% de empleos nuevos en la década pasada. Y esto se va a acelerar, jóvenes. Se va a acelerar y es un problema desde el punto de vista de desarrollo regional. Y aquí vemos el potencial. La Universidad de Chicago calculó el número de empleos que pueden hacerse de manera remota, es la barra gris, el porcentaje. En Indiana es 28.9% de empleos se pueden hacer de manera remota, y la barra café indica los que realmente están teletrabajando, 5.3%. Tenemos un diferencial de 23 puntos porcentuales. ¿Cómo podemos reducir ese diferencial? Es muy importante y es parte de la situación de inclusividad digital. Ya casi termino. 2 diapositivas. Aquí tenemos por qué entonces una estrategia regional.
Las relaciones e identidades locales son preservadas, es decir, lo que nosotros vemos aquí, yo he visto en México también, es que si tienes un área, una región y tienes un área urbana muy fuerte, tiende a dominar el área urbana, incluso a la periferia que es más rural. Pero si lo haces de manera, en una estrategia regional auténtica, puedes conservar esa cultura, esa identidad rural, pero participar en el desarrollo de la región en general. También, si juntas varios municipios, varias ciudades, varios estados, lo que sea el caso, tiendes a generar más recursos. El problema es que luego no quieren trabajar unos con otros y bueno, esa es otra historia. También conserva la importancia de áreas rurales en la región, como expliqué, y estudios en Inglaterra, sobre todo, muestran que regiones que adaptaron herramientas digitales fueron mucho más productivas que regiones similares que no adoptaron eso. Entonces, jóvenes, ya estamos viendo esto, ya se está viendo en la investigación, en los estudios, entonces los invito a que piensen cómo pueden hacer sus regiones más incluyentes digitalmente hablando, porque esto va a llevar a la transformación digital, que a su vez va a permitir prosperar en esta nueva era digital. Los dos casos de estudios que les quiero compartir con ustedes, uno fue en el sudeste del estado y el otro en el sur, fueron dos procesos muy diferentes. El de la izquierda inició de forma regional, se hizo un plan de inclusión digital de forma regional, y de ahí cada municipio dentro de esa región lo adoptó y lo cambió para sus necesidades. Les ha logrado, los ha llevado a recaudar fondos, a traer industria, porque pusieron la inclusividad digital como prioridad. El de la derecha fue al revés, empezó a nivel municipio y se agregó a nivel regional, pero cada municipio inició con un plan de trabajo, vieron los datos, analizaron datos, hicieron encuestas, encontraron, documentaron diferencias en grupos en su región, y eso terminó en un plan de desarrollo regional con un énfasis en la inclusividad digital. Y listo. Creo que terminé un poco antes, pero bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad y no sé si hay oportunidad para preguntas o algún diálogo. Muchas gracias, Doc. ¿Te puedo llamar Roberto? Perdón, que soy Claro que sí. muy igualado. Conste, tú me habías dicho que ibas a hacer una presentación de 10 minutos y luego íbamos a tener preguntas y respuestas. Me acabas de dar material para una sesión de 2 horas de preguntas y respuestas, porque tienes ahí, híjole, demasiados temas tan importantes, sobre todo estos temas. Y bueno, para empezar, para arrancar, se me ocurre tema regional. ¿Y por qué no? Tú hablas de la inclusión el desarrollo regional, la estrategia regional a nivel municipal, país, pero ¿por qué no desde Alaska hasta Tierra de Fuego? Y ya sé que si entre municipios es difícil colaborar, pues entre países todavía más, pero creo que esta es punta de lanza, literalmente de lo que acabas de hablar ahorita, es tema como en todas las demás charlas para un taller de todo un día, para ahondar en múltiples variantes. Me desataste una duda de ideas y de eventos que podemos hacer para hablar de otros temas, pero se me hizo muy interesante sobre todo ese tema de cómo, y eso es lo que le he dicho a la gente. Yo soy de Oaxaca, te conté, de Guajuapan, de León, la Mixteca oaxaqueña. Y me gustaría contigo después de esto hablar de eso, de cómo con la gente, ya hablé con otros operadores neutrales también, les interesó mucho, y de cómo incorporamos a instituciones educativas que también ya hablé con ellas, están interesadas, les gustó mucho el tema. Y vamos, que sea la punta de lanza, ¿no? Empecemos con una pequeñita región, pero de ahí podemos irnos alargando. Y creo que ahí tu expertise en todo esto, muchas gracias, la verdad, por todo lo que nos has compartido. Se me hace súper interesante. Y le paso la voz a Vane, porque sé que Vane también tiene ahí preguntas. Vane, por cierto. Muchas gracias, José. ¿Cómo están? Claro que sí, porque me llama mucho la atención lo que usted estuvo comentando, Roberto, muy completo, como dice José. Esos datos me llamó muchísimo la atención, que una persona en zona rural pueda tener que invertir más de $3,000 para su conectividad
Eso nos llama mucho la atención sobre la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos para que haya una conectividad efectiva. Y me surge la pregunta, esta transformación digital tan necesaria y que parece que todos fuéramos parte, porque parece que fuera evidente que todos estamos siendo protagonistas o disfrutando de la transformación digital, en realidad no es así. Usted está demostrando que hay un sector muy importante que, aparte de que la necesita muchísimo para su educación, para su desarrollo, no tiene el acceso económico que debería para poder ser parte de la transformación digital. Entonces, ¿quién debería asumir esto como una atribución? ¿Quién debería ser el que emprenda esto? ¿Hay alguna manera que uno pueda decir, bueno, ¿es este sector el que más está tomando parte en esto o no? Sí, es un punto muy válido, Vanessa. Creo que se necesitan todos a bordo. Es un tema muy complicado. En algunas regiones, en algunos países, el gobierno quizás tome la iniciativa. En otros países quizás sea la sociedad civil. En otros países o lugares quizás sean los empresarios. Pero al final del día, como acabas de mencionar, necesitamos a todos en el mismo canal. Necesitamos que la concientización sea pareja, que la gente entienda que es una prioridad. Yo sé que comunidades tienen 1000 prioridades que preocuparse, pero si no te enfocas de manera estratégica a este problema, no se va a resolver por sí solo y solo se va a hacer peor. Se va a hacer peor. Y de nuevo, la infraestructura es solo un componente, como quise dar a entender. Hay otros componentes que también hay que trabajar y hay que hacerlos al mismo tiempo. Por eso también se necesita la más ayuda que se pueda, universidades, iniciativa privada, gobierno. Entonces, regreso a tu pregunta, es complicado y realmente va a depender de la región, de la ciudad, de la comunidad que quiera resolver este problema. Pero yo creo que, Vanessa, lo más importante es la comunidad sabe que es un problema, porque las políticas públicas básicas o one-on-one, como dicen aquí, tenemos que estar de acuerdo en que es un problema y definir el problema. Muchas comunidades no saben que esto es un problema, que es un problema que les va a causar dolores de cabeza conforme otras regiones y otros países se sigan transformando digitalmente. Ya estamos en el año 2022, esto solo se va a acelerar y es muy importante que todos participemos, pero para lograr eso tenemos que estar de acuerdo que es un problema y para saber que es un problema tenemos que estar conscientes y educados del tema. Entonces, me gustaría seguir como que otra pregunta en torno a esto. ¿Hay una jerarquía, hay una prioridad de sectores que tengan mayor atención por parte de los inversionistas en estos momentos? ¿Cuál cree usted que sería ese sector que está recibiendo más atención para la infraestructura de conectividad? Aquí en Estados Unidos, de nuevo, no conozco otros países, pero aquí en Estados Unidos se le está dando prioridad a los proveedores, a la iniciativa privada. Se está enfocando, a mi punto de vista, demasiado en eso. Se está perdiendo por la falta de datos que te comentaba. Viene una nueva ley, Vanessa, que en los próximos meses se va a definir, que va a invertir $42 mil millones en pura infraestructura, $42 mil millones. Y estas inversiones van a ser dictadas o se van a decidir cómo mediante unos datos, mediante unos mapas. ¿Quién contribuye información a esos mapas? Los proveedores. Entonces ves ahí que hay como que un incentivo como que les han dado demasiada responsabilidad, demasiada flexibilidad a los proveedores. Hemos intentado en nuestro trabajo, Vanessa, que también se incluya la comunidad. La comunidad sabe dónde la conectividad no es buena. La comunidad sabe qué grupos no les interesa, qué grupos necesitan un poco más de ayuda, asistencia técnica. La comunidad sabe. Aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, no se escucha, no se les pregunta a la comunidad, para nada. Casi todo se lo dejan a los proveedores y es como ha estado desde principios del siglo, literalmente.
¿Sí contesté tu pregunta? Si me dejas, puedo seguir preguntando. No sé si tienes otras preguntas, José, tú. Sí, tengo muchísimas. Primero, Doc, creo que tocaste un tema muy importante que creo que parte del objetivo de esta serie de charlas que hemos tenido desde ayer, hoy y mañana. Eh, Igual y la gente se va a cansar, pero sigo hablando yo de lo que es el ecosistema de las telecomunicaciones por fibra óptica, que incluye reguladores, académicos, técnicos instaladores, operadores, fabricantes, reguladores, los que hacen las normas, que hace rato tuvimos una charla con ellos, que este amigo de Monterrey de las Artes, Roberto también, tu tocayo, lo mismo de cómo, pero sobre todo en el centro de todo ello, y creo que él representa esa parte del centro, estamos todos nosotros, que somos los usuarios. Entonces, realmente es algo que nos afecta a todo. Estamos viviendo así, tal cual, por eso la charla que ofrecí ayer se llama, y la expo, Fibra Óptica, la electricidad del siglo XXI. Y tal cual no puedes desatender ningún eslabón. Ha sido un tema recurrente y hay mucha coincidencia con muchas personas y nuestro objetivo creo que es precisamente conectar. Hablé con alguien del gobierno de Hidalgo que nos comentaba cómo los pueblos mágicos aquí en México, que seguramente conoces, la derrama económica es muy fuerte y es un programa que la verdad ha funcionado muy bien, pero cuando hay un puente, un fin de semana de feriado, se saturan estos pueblos con gente de las ciudades que buscan escapar y se cae la red porque no tienen fibra, tal cual. Y yo tengo un sobrino, yo le comentaba a alguien en la mañana, que cuando viaja, lo primero que ve, y Andre también, que ahí está en el fondo, también ella me decía, ella toma en cuenta antes que nada la conectividad, entre otras cosas, ¿no? Y que tengan buen vino y comida, para elegir a dónde viajar porque si no tienen conectividad, la gente no puede, imagínate el impacto que tendría, que tú pudieras trabajar, yo después de la pandemia, si yo pudiera vivir en un rancho alejado de la ciudad, mientras tenga fibra óptica, sería feliz viviendo en un rancho fuera de la ciudad. Yo también, yo también. Yo también. Sí, en cuanto a eso, por ejemplo, José, Vanessa, a mí me invitaron como un proyecto de las Naciones Unidas. Fuimos a China en el 2019, porque hablando de turismo, ellos estaban perdiendo su esencia cultural en el que tenían que repetir un evento muy bonito que ellos hacían una vez al año, ahora lo hacían 3 veces por semana porque llegaba la gente y los quería ver y entonces a mí me invitaron para ver qué manera podríamos tener una lluvia de ideas para hacer eso virtual, de realidad virtual o realidad aumentada, en el que gente en Europa puede pagar y verlo, vivirlo ahí, pero sin necesidad del flujo de gente que si no lo planeas te destroza. Tú lo hablaste en cuestión de telecomunicaciones, se te cae la red, pero por el pueblito, Cuetzalan o quien sea, de repente recibe muchísima gente para la que no tiene la capacidad, la infraestructura, es un problema. Y aparte, la parte cultural que se va diluyendo, se va perdiendo. Entonces, no estoy diciendo que la manera virtual es la solución, pero estuvimos en una mesa redonda discutiendo cómo podíamos hacer para que estas comunidades rurales chinas en el centro de China pudieran preservar y mantener esa cultura, esa identidad, beneficiarse, pero sin tener que pasar un flujo o un río de gente que llega ahí a cosas. Las implicaciones son muchísimas, muchísimas, pero al final, José y Vanessa, lo importante es la mentalidad, ¿no? Es saber que la era digital es diferente, no comparte las mismas premisas que la era industrial y que hay muchos factores, ¿no? Como hablaba con Vanessa, necesitamos a todos los que puedan y quieran, los necesitamos como parte de este esfuerzo, de este equipo. Vane, yo sé que tú también tienes preguntas. Vane, sé que tienes preguntas, dale. Pensaba en el tema de quiénes han sido, quiénes usted considera, porque por supuesto usted tiene esa experiencia en Indiana, Estados Unidos,
¿En qué áreas, aparte de, considerando por supuesto que la inversión privada son los que tienen mayor acceso a las redes de infraestructura, pero hay otros sectores que usted ha visto que han tenido un avance en cuanto a la transformación digital, por ejemplo, en los hospitales o en la parte de agricultura? ¿Qué innovaciones usted ha visto, así como estilo la serie esta Black Mirror, que usted ve, eso que usted se refería en su exposición, eso que parece tan sofisticado, tan innovador, pero que realmente estamos muy cerca de vivirlo? Entonces, ¿qué ejemplos nos podría usted dar tangibles de que se ve esa innovación en el día a día? Pues bueno, el ejemplo clásico es teletrabajo, ¿no? Fue un experimento social forzado, pero al final fue un experimento social y estamos viendo los resultados. Eso era algo que se medio hablaba Vanessa antes de COVID. Ay, bueno, quizás y ahorita ya estamos en eso, ¿no? Un sector en el que yo he visto que tiene muchísimo potencial y esto afecta a Latinoamérica y a toda América es los agricultores. Es impresionante la tecnología que se está desarrollando. Justo ayer llegamos 8,000 millones de almas en esta roca, ¿no? El ambiente se está deteriorando, tenemos problemas serios en cuanto a eso y yo pienso que la tecnología no va a ser el salvador, ni mucho menos, pero tenemos que tomarla en cuenta para ayudarnos a navegar este planeta que está sobrepoblado. Pero los agricultores están desarrollando unas tecnologías increíbles, Vanessa. Me ha tocado a mí ver que vuelan un dron sobre el campo y el dron ve en un espectro de la luz que nosotros no, como humanos, y puede detectar plantas que se están enfermando antes de que el ojo humano las vea que están enfermas. Entonces, en base a eso y a inteligencia artificial, envía un mensaje al servidor central que está ahí en la granja y luego sale otro dron y le echa lo que sea que necesita, porque ahí diagnostican mediante la imagen, se para el dron y ve qué enfermedades, y entonces llega otro dron y le aplica la medicina que es necesaria, pero se lo aplica con una resolución de 2 pulgadas cuadradas, no nada más llega y riega todo el campo, simplemente es súper específico a lo que está pasando. También tienen sensores de humedad, tienen sensores de fertilizantes, de nutrientes. Entonces lo mismo, manda una señal, llega el dron y le echa agua solo en una resolución de nuevo, un área de 2 pulgadas cuadradas. Pero ¿qué pasa? Que luego muchos agricultores me dicen, es que yo ya volé el dron, ya lo tengo ahí, pero no puedo descargar mis datos, no los puedo subir a la nube porque no hay conectividad. Y si no los puedo subir a la nube, no puedo correr el algoritmo de inteligencia artificial que me va a dar el valor, ¿no? La interpretación de los datos. Ese es un ejemplo. Ahora, salud. Los médicos que están ya estudiando, ven un cuerpo humano en tercera dimensión, se meten, exploran, ven los órganos. O sea, es impresionante lo que viene. No sé, bueno, estás muy joven, pero las guerras de las galaxias, ¿no? Las tecnologías que veías ahí, yo creo que ya los hologramas quizás la próxima vez yo me presente como holograma ahí con ustedes donde estén. Estamos cerca ya. Sí. Bueno, un ejemplo es este evento. Yo estoy en Venezuela, mi equipo de trabajo, de todo fibra óptica, cada uno está en un lugar distinto y la conectividad por fibra óptica ha permitido que nosotros sincronicemos ideas, tareas de una manera tan efectiva. Y eso parece increíble. Imagínese usted lo que está planteando, profesor, eso que de verdad suena como futurista, ¿no? Pensar que un Android, un dron, pueda sobrevolar un campo y él mismo diagnosticar una planta y darle la medicina, ya realmente se puede ver que el alcance de la conectividad es desde lo más simple hasta lo más complejo y prácticamente dependemos de eso para poder subsistir. Prácticamente cada día es más imperativo el acceso de todos a esta tecnología. Doc, yo quiero ahondar un poquito cambiando de tema. Tocaste un tema muy, muy importante que también estamos tratando de tocar en todo esto que es reducir la brecha digital, que es una palabra que se usa, como dices, muy a menudo, pero la gente
los gobiernos de repente creen que reducir la brecha digital es darle internet de 20 megas, de 50 megas a la gente. Y eso no es un buen inicio, pero sobre todo estamos hablando de conectarlos con internet de alta velocidad, que le empoderarlos, tú hablaste, tocaste también ese tema, darles las herramientas, el conocimiento adecuado, o sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, un granjero tal cual como acabas de hablar? ¿De qué me sirve tener internet de banda ancha si no sé para qué lo voy a usar? ¿Para estar en redes sociales? Pues no. Se trata de cómo resolvemos, cómo intercambiamos, para lo que fue inventado el internet, que fue precisamente para el intercambio de conocimiento, de información entre universidades. Aquí se trataría, por ejemplo, yo sé que Neil, que mañana va a estar con nosotros, que anda en Europa, ojalá y no se pierda, pero Neil, la verdad se me hace muy fascinante su historia, porque eso de llevar a una comunidad de menos de 700 habitantes, llevar internet por fibra óptica y hacer lo que acabas de describir de una granja inteligente, se me hace alucinante y creo que para América Latina sería muy padre. Y otros modelos de negocio como también Débora Simpler, que seguramente la conoces, que trabaja con Neil para, ella es la CEO de Altia y provee un modelo económico distinto para llevar redes rurales y creo que aquí en América Latina sería muy interesante, volviendo al tema que ahí te voy a estar molestando después para esto del plan regional. Empecemos con una región chiquita, pero a modo de grabar y de documentar todo y servir de modelo para que se pueda expandir a toda América. Así que ahí te paso la voz. Listo, aquí estamos, José y Vanessa, aquí estamos para lo que podamos ayudar. Gracias. Bueno, pues creo que ya se nos acaba el tiempo, así que te agradezco infinitamente, Vane, también a ti, y te dejo, Vane, para que tú eh, hables y ya luego le pasamos la voz a André. Gracias, Bueno, Roberto. gracias José, gracias profesor, ha sido maravillosa su ponencia, muy ilustrativa. Realmente son unos datos alarmantes y que nos despiertan de la realidad, a la realidad de cuál es la verdadera situación con respecto a la conectividad, que bueno, nosotros que estamos en las partes urbanas la podemos disfrutar de alguna manera, si se puede decir al máximo, pero hay muchas personas que realmente no tienen acceso a ella de la manera que necesitan y que eso representaría un avance muy significativo para sus comunidades. Gracias por esa reflexión, le agradecemos muchísimo su participación y los invitamos a ustedes a continuar mañana en la tercera jornada de ExpoFibra. Adelante, André, gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, vamos terminando esta segunda jornada. Hemos tenido la agenda llena de conferencias que a mi parecer ha sido una más interesante que la otra. La verdad es que las he disfrutado muchísimo y no sé por cuál me decantaría. Así que bueno, espero que este segundo día haya sido de provecho para ustedes y que se vayan con mucho más conocimiento del que tenían antes de ingresar hoy al evento. Mañana continuaremos con la tercera y lastimosamente última sesión de ExpoFibra 2022. Pero bueno, tendremos todo un día lleno de nueva información. Así que nos vemos mañana. Chao.